Comienza el despliegue de militares en la frontera norte, como lo solicitó Donald Trump. Embarcaciones de la Marina de Estados Unidos navegan cerca de las costas de Ensenada, Baja California. Masacre en el penal de Villahermosa, Tabasco. Claudia Sheinbaum no invita a Norma Piña al aniversario de la Constitución mexicana. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. No nos dan información, vamos a cerrar la calle, 1 hora nada más. Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo. Cientos de militares fueron movilizados a la frontera norte como parte del acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Desde muy temprano, vía terrestre y aérea, comenzaron a ser trasladados 10,000 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a 18 ciudades en la frontera norte del país para sumarse a la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas sintéticas. Porque no solamente es el acuerdo en términos de que disminuye el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro país, sino la seguridad en la frontera norte. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los soldados y agentes tendrán mayor presencia en las ciudades de Tijuana, Tecate y Mexicali, en Baja California, así como en Agua Prieta, Sonoita, San Luis, Río Colorado y Nogales en Sonora. En Coahuila serán ubicados en Piedras Negras y Ciudad Acuña, en Chihuahua en Ojinaga, Puerto Palomas y Ciudad Juárez. Además, tendrán presencia en Anáhuac y en Tamaulipas, en los municipios de Playa Bagdad, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Mier. Los blindados y los artilleros se movilizaron desde Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz. Se concentraron en el campo militar 1A vía terrestre, un total de 2,200 elementos. Desde la península de Yucatán, la movilización de efectivos fue por aire. En Campeche se movilizaron 270 efectivos, en Yucatán 360 y en Quintana Roo otros 360. Los agentes estaban asignados a operativos y puestos de vigilancia permanente en zonas arqueológicas y turísticas, aeropuertos, en las casetas de cobro y de paso, así como las estaciones y vías del Tren Maya. Pues el plan lo hizo evidentemente el general secretario con su equipo. En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte. Es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Con este despliegue comienza la estrategia del gobierno mexicano para blindar la frontera norte, que puso un freno a la aplicación de aranceles y a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al menos por un mes. Con imágenes de Alejandro Aranda y Néstor Patrón e información de enviados y corresponsales, Milenio Noticias. ¡Guardia Nacional! ¡Justicia y paz! Said Betanzo, si te encuentras en Tijuana, Baja California, buenas noches, querido Said. ¿Cómo se siente el día después del acuerdo Trump-Sheinbaum por allá? Buenas noches. Muy buenas noches. Comentarte, Elisa, que bueno, pues hay una tranquilidad. Sin embargo, bueno, este reforzamiento de alguna forma de la Guardia Nacional se nota, y también, bueno, pues es de alguna forma ya diferente, porque había antes ya 700 elementos de la Guardia Nacional haciendo trabajo de proximidad, pero ya desde el día de ayer y hoy, con este reforzamiento de 500 elementos, prácticamente, pues bueno, ya es otra la tarea que tienen asignada, que tiene que ver con esta vigilancia de la frontera en términos de combatir el narcotráfico o el tráfico de estupefacientes, así como también en estas zonas donde hay cruce irregular de migrantes, ya sean mexicanos o extranjeros. Y bueno, de alguna forma sí hay esta mayor presencia, pues sí se siente
aunque todavía no se han visto ya completamente, porque hay que decirlo también, el trabajo que ellos van a realizar va a ser muy distinto al que hemos estado viendo, aunque hay recorridos ya a pie en la zona fronteriza del muro. También lo más seguro es que los vamos a estar viendo ya más de manera constante en los cruces fronterizos que hay, por ejemplo, aquí en Tijuana, el de la Garita de Otay y de San Isidro. Y que bueno, pues ya también hay que recordar que tienen nuevas acciones y que bueno, pueden intervenir. Entonces, eso es lo que estaremos viendo ya con este reforzamiento de estos 500 elementos, 1,200 ya en total al día de hoy, pero que bueno, va a ir incrementando y que en eso es donde vamos a observar precisamente esta mayor presencia y los resultados que bueno, pues estaremos pendientes de lo que informe en su momento la Guardia Nacional con todas estas acciones, que además, bueno, pues se suma a lo que ya vienen haciendo en otras tareas con las distintas corporaciones aquí en esta frontera. Y por último, comentarte nada más que, bueno, se decidió que en Tijuana llegaran estos 500 elementos, porque una parte se iban a ir a Mexicali, finalmente aquí, pero ya los demás refuerzos que vienen se van a establecer en Tijuana, en Tecate y en Mexicali. Bien, entonces estarán Tijuana, Tecate y Mexicali. ¿Y qué opina la ciudadanía? ¿Cómo se sienten? ¿Has tenido oportunidad de platicar por allá con las personas? ¿Se sienten más protegidos? Pues déjame decirte que sobre todo la gente, pues sí se siente más protegida, pero también los activistas de alguna forma rechazan esta vigilancia que hay del lado mexicano, porque ya del lado norteamericano hay que recordar que ya también está. Vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo Pedro Ríos de Amigos Americanos, una ONG dedicada al apoyo de migrantes. Muy bien. La posibilidad de más pisoteo de sus derechos y mucho menos protecciones, y no vamos a tener ningún sistema de rementos de cuentas si es que hay algún tipo de atropello a los derechos de esas personas. Y aquí pues se están cerrando las puertas a las personas migrantes, están cerrando una falta de cumplir con los procesos de asilo, y pues son pasos bastante complicados. Sí, son pasos complicados. Vamos a estar muy atentos, Said. Cualquier cosa, sigamos en contacto. Así es, Elisa. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que el sur del país no estará desprotegido por este traslado de militares hacia el norte de México. Y es que en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, muchos vigilaban destinos turísticos como Cancún, la Riviera Maya, donde los homicidios relacionados con el narcotráfico no cesan. Al participar en la reunión plenaria de Morena en el Senado, la secretaria aseguró que tanto la frontera sur como la frontera norte estarán protegidas. Y ayer le informé sobre la presencia de un avión estadounidense en el Mar de Cortés sobre aguas internacionales. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no tiene nada que ver con el acuerdo con Donald Trump. Y por la tarde, este día, se observaron embarcaciones ahora de la Marina estadounidense cerca de Baja California. Es un avión que vuela sobre, ¿cómo se llama? No, pero es el aire, pues. No son aguas, son espacio internacional, espacio aéreo internacional. Entonces voló por espacio aéreo internacional. No es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional. ¿Esto no tendría nada que ver con los acuerdos con los que usted No, nada que ver. Los aviones o el avión en concreto, y no hay una lógica de temor de que nos vayan a espiar en Sinaloa, y este es un tema que en la mesa no se aborda referido a esos vuelos, justo porque son materia de orden federal.
Bueno, sí están también ya estos navíos militares estadounidenses y bueno, estaremos pendientes. Están en aguas internacionales como el sobrevuelo que hizo ayer este avión que está además equipadísimo para tener radares y todo lo que le explicamos el día de ayer. Y hoy partió el primer avión militar estadounidense con migrantes detenidos que fueron llevados a la base naval de Guantánamo en Cuba. De acuerdo con el Departamento de Seguridad, en el avión iban entre 9 y 10 inmigrantes altamente peligrosos. Guantánamo alberga un centro para migrantes separado de la prisión de alta seguridad para terroristas, en donde Donald Trump indicó que hay mucho espacio para llevar a cientos de personas. A lot of space to accommodate a lot of people, yeah, so we're going to use it. We have it, it's already up, we have it for nothing, but we can do less expensive and even more secure. We've had other countries come to us saying we would love to do that, we would love to take your criminals and we'll maintain that, we'll be their jail. And I'm only talking for the most severe cases, like. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, indicó que bajo ninguna circunstancia algún mexicano irá a Guantánamo e informó que ha mantenido diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Con Marco Rubio hemos tenido conversaciones y vamos a seguirlas teniendo. Ha habido un diálogo franco, un diálogo abierto, cordial. Y yo creo que podemos nuevamente en estas próximas semanas, en estos próximos días, pues dar muestras contundentes de que México está en el mejor de los ánimos, de seguir colaborando. Los problemas son comunes. Sobre ese tema de Guantánamo les puedo decir que ningún mexicano, ninguna mexicana va a ir allá bajo ninguna circunstancia. Desde que se dio la noticia, se envió a la Embajada de los Estados Unidos una nota diplomática justamente diciendo que aquí vamos a recibir a todas y a todos los mexicanos que así lo deseen, y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora y es lo que va a seguir ocurriendo. Y por cierto, hoy desde Costa Rica, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, criticó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las calificó de enemigas de la humanidad. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. Miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, la misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto. Y por cierto, Estados Unidos añadió a Fausto Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro, a su lista de los 10 fugitivos más buscados. El Chapo Isidro es acusado de liderar el cártel Mesa Flores, así como el tráfico de drogas a Washington. Brian Driscoll, director interino del Buró Federal de Investigaciones, dijo que cualquier persona que proporcione información sobre su paradero recibirá hasta $5 millones. Known as El Chapo Isidro, he's accused of spending the last 20 years flooding the United States with fentanyl, cocaine, heroin, and other deadly drugs. First, as an independent drug trafficker, and later, as the head of the Mesa Flores cartel. In addition to the scourge of illicit drugs Mesa Flores and his organization have unleashed into the United States from across our southern border, they're also accused of heinous crimes ranging from kidnapping and extortion to torture and murder. Y luego de la detención en Tamaulipas de Ricardo alias El Ricky, identificado como jefe regional del Cártel del Noreste y cabecilla de la célula de los Choquis, hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que la captura fue gracias a labores de inteligencia y coordinación. Al presentar la Estrategia Federal de Seguridad ante senadores del Partido Verde, el funcionario destacó que la detención del Ricky tendrá repercusiones positivas para varios estados. Las operaciones son en conjunto, como se ha visto en los últimos días. Al detener a una persona en Tamaulipas, tiene una repercusión positiva a este sujeto que detuvo el ejército ayer. Tiene una repercusión positiva, solo esa detención, en 3 estados: Nuevo León,
Coahuila, Tamaulipas, donde unas personas generadoras de violencia pues ya no van a poder hacer más daño. Entonces eso es una coordinación absoluta, porque aunque el ejército hizo la detención, participa el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, los mismos estados, Coahuila y Nuevo León, proporcionaron órdenes de aprehensión. Eso es coordinación. Y en Reynosa, Tamaulipas, Irene, de 43 años, y sus nietos de 3 y 5 años fueron asesinados por un hombre que era perseguido por otros criminales. Además, la madre de los menores y otro niño resultaron heridos. El agresor fue asesinado afuera del domicilio de las víctimas. Supuestamente entró a la casa para refugiarse y atacó a la familia. Y autoridades localizaron un nuevo túnel clandestino en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. El túnel se ubica en unos campos conocidos como Los Hoyos y elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Patrulla Fronteriza continúan con la investigación para determinar si el túnel era utilizado para traficar personas, drogas o ambas cosas. Y nuevamente se reportó una riña en el Centro de Reinserción Social de Tabasco. 7 personas fueron asesinadas y 14 más resultaron lesionadas. Nuevamente, el Centro de Reinserción Social de Tabasco es noticia. Apenas el 19 de diciembre pasado, un motín dejó 7 muertos y varios heridos. Y este martes, una riña entre los internos provocó la muerte de 7 más y dejó lesionados a 14. Los vecinos afirman que, antes de que llegaran las autoridades, escucharon disparos. ¿Qué se lleva la acera? La noticia corrió en las redes y los familiares llegaron al lugar para preguntar qué pasaba. También cuestionaron si las armas estaban en posesión de los presos o de dónde salieron. Sí, pues le estaba diciendo a uno de allá, ¿no?, que ya no había armas. Algunos internos que pudieron ver a sus familiares dentro del penal les dijeron que personas vestidas de civil ingresaron armadas solo para matar a sus objetivos. Entró uno o no sé cuántas personas y lo acribillaron a él. Fueron como 5 que mataron en la celda, dentro de la celda. Pero ante la falta de información oficial, la gente amenazó con bloquear la carretera frontera Villahermosa. Sí, es lo que queremos, información, y no nos dan de 1 hora nada más que nos den información. Pero vamos a cerrar todas las 2. En un mensaje en X, la Fiscalía Estatal confirmó que 7 internos murieron y que inició una investigación. Luego publicó la lista de fallecidos y heridos. Los familiares de las víctimas mortales se trasladaron a la dependencia para esperar los cuerpos y darles sepultura. Esta tarde, ninguna autoridad estatal ha dado declaraciones sobre el incidente. Quien sí habló fue la exdiputada tabasqueña Lorena Beauregard, quien criticó que en diciembre el gobernador Javier May presumía haber decomisado todas las armas que los internos tenían dentro del penal. Cuestionó cómo es posible que este martes fueran usadas para asesinar a los 7 internos y dijo que deberían aceptar que están infiltrados hasta la médula por el crimen organizado. Desde Tabasco, con información de Liliana Collado, Milenio Noticias. Sí, bueno, otra vez Tabasco y otra vez armas adentro de los penales, autogobiernos, entre y las autoridades. Esa es la pregunta de tantas y tantas tragedias y violencias en el país. Esto sucedió en Villahermosa, Tabasco. Y en Durango, los internos del Ceferezo número 14 se quejan de malos tratos, deficiencias de servicios y falta de seguridad. Asesinatos que no son investigados, alimentación insuficiente, venta de medicamentos a sobreprecio y actos de tortura son problemas que denuncian internos del Ceferezo 14, en Durango. En misivas enviadas a Milenio, acusan, por ejemplo, que les limitan las compras en la tienda del penal, por lo que no pueden cubrir sus necesidades. Cada 15 días nos venden tienda. Los precios están elevados exageradamente. Una lista de precios del reclusorio, fechada el 25 de noviembre pasado, muestra el alto costo de alimentos, bebidas, botanas, productos de higiene personal,
panadería, papelería, salsas y aderezos. Para poder llevarlos a su celda, tras pagar, reciben una hoja con lo que solicitaron, el saldo anterior y actual, fecha y hora de las transacciones. Sin embargo, los productos no alcanzan para toda la población penitenciaria, que afirman siempre se quedan con hambre. Nos dan pura agua y porciones chicas de comida. Siempre nos quedamos con hambre y les vale. También denuncian deficiencias en los servicios médicos. Respecto al área médica, no nos atienden. Solo cuando uno está casi muriéndose, tenemos derecho a que nos atiendan médicamente. Nos venden los medicamentos cuando deberían ser gratuitos. Familiares de las personas privadas de la libertad en el Ceferezo confirmaron los señalamientos. O cuando se enferman, no les dan medicamento, y de los alimentos no les dan de comer bien, los tienen a puro líquido, pura agua, se han matado, y que todo se ha quedado callado allá dentro del Ceferezo. Los internos denuncian también la falta de seguridad. Según investigaciones periciales, en septiembre pasado, un interno murió después de ser atacado con un arma blanca por otro durante una riña. Aquí ha habido muchas personas muertas. Por no haber atención médica, hay muchas demandas por tortura. No soy nomás la única, son muchas, pero muchas se quedan calladas. Y yo creo que ya callarse, ya no. No existen derechos humanos sin que haya seguridad en los penales. Desafortunadamente, la medicina, la comida, la vestimenta, por ejemplo, son maneras también de control de los PPL dentro de los penales. Al ser un penal federal, acercarse es casi imposible. La vigilancia desde la primera caseta, a más de 3 kilómetros del edificio, es rigurosa. Están rodeados de desierto, por lo que son pocos los familiares que pueden hacer la visita en los días permitidos. En diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Ceferezo 14 y la Fiscalía de Durango por el suicidio de un interno por ser víctima de violencia sistemática. Acusó falta de atención y ayuda profesional, y afirmó que la Fiscalía no investigó debidamente el caso. Siempre hay mucho que hacer en el sistema penitenciario, especialmente en el sistema penitenciario federal. Creo que falta mucha transparencia. Con imágenes de Nicolás Galván, para Milenio Noticias, Abraham Amador. Tremendo. Y en Puebla, un bebé de 9 meses fue asesinado de un balazo en la cabeza durante un intento de asalto. La familia viajaba por la carretera federal cuando fueron atacados por una camioneta. Al intentar escapar, los criminales dispararon. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, escribió: "No puedo siquiera imaginar el dolor que atraviesan sus padres y familiares. Como padre de familia, expreso mi solidaridad. Como gobernador, garantizo que no habrá impunidad. Este homicidio tendrá consecuencias legales". Y una joven fue agredida cuando intentaba entrar a su casa. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que la mujer caminaba por la avenida 12 de octubre en Celaya, Guanajuato. Durante su trayecto se observa que un auto blanco se estaciona sobre la misma avenida y desciende un hombre que camina hacia ella. Mientras la joven intenta abrir su casa, el agresor se agacha para morderle un glúteo. La víctima denunció que la Fiscalía Regional de Celaya no le ofreció apoyo alguno. El día de ayer fui en la tarde, me dijeron que en ese módulo no podían hacer nada porque pues no hubo como tal un robo, una violación, nada de eso, o sea, no estuvo el delito como tal. Entonces me dijeron que pues no me podían ayudar. No anotaron ni mi nombre, nada. Yo llevaba los videos para mostrárselo, ni siquiera hizo por verlos ni nada. Mi mamá me ha estado acompañando donde quiera que yo voy porque no quiero salir sola, no sé si vaya a regresar, ya sabe dónde vivo. Pues sí, conmigo. Y ambulantes de la Basílica de Guadalupe se enfrentaron a golpes. Así fue como se desató una riña entre comerciantes de la Basílica de Guadalupe este fin de semana, todo supuestamente por un lugar para vender. Aunque policías capitalinos intentaron detener la trifulca, sus esfuerzos fueron insuficientes. Mujeres también participaron en la gresca.
lanzaron hasta los recuerditos. Mientras la gente que transitaba por la zona solamente observaba. Llegaron más elementos para controlar la situación. De acuerdo con los comerciantes, el alcalde de la Gustavo Amadero, Ricardo Giancarlo Lozano, tiene organizaciones aliadas dentro de los puestos, lo cual dificultaría la asignación de espacios para la venta. Con información de C4 en Alerta, Telediario, Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña, no está invitada a la celebración del aniversario de nuestra Constitución. No está invitada. La Corte no está invitada. ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pues es obvia, ¿no? Y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que ha estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución. Bueno, hubo muchas reacciones ya sobre este tema. No invita a la presidenta a la cabeza del Poder Judicial Federal. Y la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, le recriminó a la presidenta Sheinbaum haber dicho que llegaron todas, y al parecer no es así, por esta decisión de excluir a Norma Lucía Piña del aniversario de la Constitución. Le pidió corregir la decisión y no secuestrar un acto republicano para convertirlo en uno ideológico o partidista, pues México merece altura ética y las mujeres no merecen ser invisibilizadas. Señaló que México debe estar más unido y eso implica a los tres poderes de la Unión. Y luego de quedar fuera del proceso para la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado y político Roberto Gil Suart aseguró que la selección favorece a aspirantes vinculados a Morena y que los beneficiados son cercanos al ministro en retiro Arturo Saldívar, quien es el actual coordinador de política y gobierno de la presidencia. Además de autoritarios, ahora resulta que hasta son suertudos. De los 27 aspirantes que superaron la famosa tómbola, 4 trabajaron directamente con Saldívar. 6 tuvieron cargos judiciales o administrativos en la Ciudad de México, que ha sido gobernada por Morena en los últimos 30 años. Y 6 fueron nombrados por López Obrador en su gobierno o para puestos administrativos. Es decir, 16 de 27 están directamente vinculados con Morena. ¿Cómo le hicieron para correr con tanta suerte? Pues muy sencillo. Saldívar sacó de la tómbola a todos los incómodos para que los suyos tuvieran más probabilidades. Así. Según la Constitución, en la tómbola debía haberse incluido 90 pelotitas, pero Saldívar eliminó a 51, los de carrera judicial y adversarios, dejando únicamente 39, de los cuales salieron sus 16 incondicionales. Todo esto viola las reglas que ellos mismos impusieron. Así de simple. Es un nuevo fraude y debemos combatirlo. Bueno, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, evadió responder si presentó o no las denuncias por supuestos actos de corrupción detectados durante la gestión de su antecesor, el ahora diputado Ricardo Monreal, como lo había dicho en diciembre pasado y que provocó una confrontación entre los morenistas que después se arregló tras reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Pero ahora parece que el senador ya no quiere tocar el tema. ¿Desistió ya, senador, de presentar las denuncias que había usted anunciado el 13 de diciembre pasado o está pendiente esa posibilidad de que las pueda presentar? Pues yo le invitaría a que hiciera usted su labor de investigador periodística en las fiscalías correspondientes. Muchas gracias. Gracias, señor, muy amable. Una pausa y volvemos.
Manuel Somoza, buenas noches, querido Manuel. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte como siempre. Igualmente, ¿cómo nos va el día después de los acuerdos entre México y Estados Unidos, entre Trump y Claudia Sheinbaum? ¿Y cómo pinta el panorama, Manuel? Bueno, pues fíjate que muy bien. Los mercados hoy, casi todo el mundo rebotaron, principalmente los índices en Estados Unidos. Tuvimos alzas en el Dow Jones, en el Standard & Poor's, también en Nasdaq, de más del 1%. También subió la Bolsa Mexicana de Valores, 1.33%. El tipo de cambio ganó terreno frente al dólar y cerró en 20.48. Aquí, como se ve en pantalla, fue un buen día para los mercados. Pero también subieron en Europa y en Asia. Esa es una buena noticia. A ver, hoy afortunadamente Trump no nos tiró mala onda y entonces pues las cosas estuvieron más tranquilas. En Estados Unidos salió el índice Holtz, que mide la oferta de puestos de trabajo, y estos salieron en 7.6 millones, 400,000 por debajo de lo estimado, que eran 8 millones. ¿Qué quiere decir este índice? Bueno, pues que se empieza a debilitar un poquito el mercado laboral en los Estados Unidos. No mucho, pero sí cuando menos un poco. Y la gran discusión en México está fundamentalmente que el jueves hay reunión de política monetaria y yo me atrevo a decir que hay una altísima probabilidad de que Banco de México baje la tasa de interés, no 1/4 punto, sino medio punto. Yo creo que la probabilidad es como de 75% a favor de que baje medio punto, 25% que nada más baje 1/4 punto. Esto sería, en términos generales, bien recibidos, lo necesita la economía mexicana, aunque a lo mejor una baja tan grande puede afectar al tipo de cambio entre 10 y 20 centavos. Esos serían los comentarios que tengo para hoy, pero esta semana va a ser muy interesante porque después del jueves, el viernes vamos a tener el dato de la creación de empleos totales en Estados Unidos. Se esperan 170,000. Recordemos que en el mes pasado, en el mes de noviembre, se generaron 256,000, muy por encima de lo estimado. Bueno, pues ahora creemos que, en diciembre, ahora creemos que el número puede andar cerca de los 170,000 y ahí nos vamos a dar cuenta si el mercado laboral realmente se está debilitando o sigue fuerte en ese país. Es muy importante porque de eso depende mucho que la Reserva Federal siga o no siga bajando la tasa de interés. Sí, Manuel, por lo pronto, aquí lo comentabas en la espera que tendríamos que estar atentos en México. ¿Es el próximo jueves veremos lo de la tasa de interés? Sí, el jueves próximo, o sea, dentro de 2 días, vamos a ver qué es lo que hace Banco de México. Creemos que puede bajar hasta medio punto, seguro 1/4 punto, pero hay una probabilidad alta, bastante alta, de que la baja sea de medio punto. Y en tu experiencia y opinión, ¿es positivo esta baja de medio punto, aunque pudiera subir un poco el tipo de cambio? Yo creo que sí, porque la tasa real en México es muy alta, los intereses es algo que inhiben el proceso económico, la perspectiva de la economía mexicana para este año se ve muy débil, entonces todo lo que hagamos para apoyar el crecimiento va a nuestro favor. O sea que a mí sí me gustaría ver la baja de medio punto, porque en algo va a ayudar. Muy bien, querido Manuel, pues vamos a estar muy atentos como siempre. Muchísimas gracias y bueno, como lo esperábamos, ya vimos ahí números verdes. Números verdes, así es, Elisa. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches. A ti. Dejaron en libertad al policía que fue detenido luego de matar a un asaltante que intentó robar una tienda en Iztapalapa. Esta es la historia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dejó en libertad al policía que mató a un asaltante de Oxxo en Iztapalapa el pasado 2 de febrero. Según la dependencia, la investigación continuará para deslindar responsabilidades y el elemento seguirá cooperando en las diligencias. Se abrió la investigación correspondiente
para deslindar responsabilidades. El día de ayer por la noche se elaboró el acuerdo de libertad. El compañero está en libertad y se continuará en mesa de trámite la investigación del tema. Ante esta acción del uniformado, ha generado diferentes opiniones. ¿Se convirtió en héroe o verdugo? Investigadores de la organización Causa y Común comentaron que la policía capitalina está capacitada para actuar bajo cualquier circunstancia. Es realmente un poco complicado y delicado alcanzar a juzgar si está enteramente bien o mal el actuar del policial. Que iba a suceder un robo y evitó que ello sucediera, pues definitivamente. ¿Hasta qué punto la manera en la que detuvo que eso sucediera es o no es la mejor? Pues habrá que investigar. También analizar si la vida del uniformado y la de la mujer que aparece en el video estaban en peligro. Es muy importante saber cuáles fueron los motivos que lo llevaron a él específicamente a disparar el arma de fuego. Evidentemente nosotros tenemos un punto de vista en el video que no es el que tiene el policía desde los ojos o a la altura de los ojos del elemento. Para esta organización, muchos uniformados en la Ciudad de México combaten al crimen con pocos recursos. Para ir a combatir, como lo vimos en esa escena, al crimen organizado, hay que estar preparado. No se combate nada más disparando, es una estrategia, no específicamente hablando de este caso. Según datos de la organización Causa y Común, en 2024, 187 policías fueron asesinados, en promedio 0.86 cada día. Los estados donde más se ha registrado el número de policías asesinados son Guanajuato con 38, Estado de México 20 y Baja California Sur con 9. Finalmente calificó de eficiente el trabajo de la Fiscalía Capitalina en este caso y el apoyo a los uniformados que a diario se enfrentan al crimen organizado. A partir de ahí, una serie de cosas que se tienen que llevar a cabo a efecto de que se esclarezcan suficientes hechos para lograr tomar una decisión como dejar al oficial, puede que evidencie una cierta eficiencia por parte de la Fiscalía. Telediario Miguel Sarmiento, Ciudad de México. Y elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México detuvieron a 4 personas que se estaban tomando fotografías en ropa interior dentro de la estación Mixcoac de la línea 7 del metro. Los detenidos, como usted puede ver en sus pantallas, son 2 mujeres de 32 y 39 años respectivamente y 2 hombres de 40 y 54 años de edad. Y bueno, nada más recordarles, no se pueden tomar fotografías en lencería, ni en el metro, ni en el Mexicable, como ha sucedido también, ni en el Mexibús. Por favor, no lo hagan porque, bueno, serán remitidos a un juez cívico por parte de las autoridades. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.